mucho con una sola especie la cantidad de sombra, limitas el desarrollo de las otras. Las emergentes tienen que cubrir, por ejemplo, un 20% del lugar. O sea, aquí de sombras de chopos, lo ideal sería tener el 20% del área sombreada por ellos. De estratos altos, como por ejemplo pueden ser por aquí, no sé si el cerezo es alto, creo que sí, tienen que cubrir el 40% del área. O sea, debajo del chopo puedes poner 2 cerezos. Los estratos medios ya cubren el 60% y los bajos casi todos. Básicamente eso, yo digo 1, 2, 3, 4. Con un emergente puedes tener 2 altos, puedes tener 4 medios y 8 bajos. ¿Hay un gráfico con esas árboles? Más o menos. Pero con eso, sabiendo que... ahora, claro, lo difícil es decir, bueno, ¿y qué coño estrato es esta planta? Pues ahí estamos. Para eso tenemos un grupo de Telegram en el que vamos haciendo nuestras apuestas, básicamente. Pero hay plantas que son muy claras. Las plantas emergentes, como he dicho, tiran para arriba, sacan las hojas y las flores solamente en la punta del tallo y no generan materia debajo. Las palmeras, por ejemplo, son un buen ejemplo. Tiran solamente hojas de la punta, le da igual lo que pasa alrededor. Como si hay sombra, como si hay sol. Van saliendo. Los estratos altos, como es el pino, como es el nogal, no sé si es alto medio, las encinas, ya la sombra que crean es bastante tupida. Si no tiene una sombra. El peral, por ejemplo, se conoce, estos perales, como estamos viendo, los membrillos son de estrato emergente. O sea, en el bosque en el que ellos nacieron, ellas eran las plantas más altas. Y la sombra que hacen es más o menos tenue, deja pasar mucha luz. Debajo tienen unas de estrato más alto que ya hacen una sombra más importante y debajo otras que ya les gusta más sombrita. Entonces, cuando quieres un cultivo tienes que investigar en qué zona evolucionó y con qué especies se acompañaba. Y como esas especies, la mayoría de las veces no las vas a encontrar, porque estamos como estamos, al menos complementar con otras que hagan la misma función. Y siempre manteniendo una densidad estupenda, que es ahí donde no pierde la humedad, donde no vas a necesitar regar y donde van a también, esto es importante, para evitar plagas y evitar enfermedades necesitas la biodiversidad. Son ellas las que entre unas raíces y otras empiezan a gestionar desequilibrios y evitar la mala salud, digamos. Pero siempre se ha dicho que si hay maleza al lado, compite, ¿no?, en el cultivo que estás poniendo y que le quita fuerza a lo que has plantado. Esto es un tipo de agricultura en el que estás plantando una planta fuera del lugar y fuera del momento de la evolución. Estás metiendo una lechuga que es de un claro de bosque de selva, pues un claro de selva en un suelo labrado. Entonces, claro, compite. No es que compita, es que tiene que irse. Hay otras plantas que lo hacen mejor que ellos. Un huerto que lo labras y pones lechuga y patata y demás, lo primero que hace es que se te llena de grama. Y te llena de todas estas especies. ¿Por qué se llena de especies? Porque capturan más luz y más carbono que la propia patata o la propia lechuga. Están fuera de lugar. Estamos plantando plantas fuera de su ecosistema. Entonces deberías dejar esa grama. Un dicho que tengo es, la mala hierba no se quita, se cosecha. Yo cojo la grama, corto y pongo. Y entonces con la grama es la que me está incorporando materia orgánica y me está fertilizando el suelo. Con varios años de grama y patata, la patata al final se puede quedar más tranquila. Luego te llevan los caracoles, que les encanta eso, y te comen todas las hojas de la patata. ¿Qué haces? Y luego están, a ver, estos son lo que llamamos los mitos. No hay malas hierbas, no hay plagas. ¿Qué son las plagas dentro del bosque? Son animales, virus, bacterias, que van a comerse o van a tumbar aquello que está produciendo un desequilibrio. Para el sistema en conjunto, no para el ejemplar en concreto. Entonces, los caracoles solo se comen plantas que o están enfermas o no están haciendo bien la función. ¿Por qué se comen unas sí y otras no? Ya, pero te comes justamente las que tú quieres. ¿Qué haces? Es que eres un elemento desequilibrante del ecosistema. Tienes que administrar los caracoles. Ya nos explicarás cómo podemos poner calabacines. Los calabacines son un estrato alto que puede estar acompañado de... ya solamente si complementas estratos y pones biodiversidad, el efecto de las plagas se disminuye un 90%. Ahora, si las tienes una aquí, todo labrado, y luego la otra a 80 centímetros, a 1 metro o 2, bueno,
no es el ambiente en el que el calabacín evoluciona. Entonces, el calabacín creo que es estrato alto. Creo que sí. ¿Hay algún sitio de consulta para saber cuáles se rodean, con cuáles tienes que rodearlas o tal? Un grupo de Telegram en el que estamos participando mucho, ahí estamos haciendo una hoja de Excel para decir de qué estratos cada uno, y lo más fácil es preguntar. Porque una cosa es el calabacín o los estratos, pero luego los suelos y cada lugar te cambia la peli totalmente. Yo las especies que veo aquí es que no las conozco, yo vengo de otro lado. ¿Entendéis? Yo vengo del Mediterráneo seco con mucho medioambiental. No es lo que hay aquí. Entonces, las especies con las que yo trabajo ahí sé que aquí no funcionan. Yo ahí tengo suelos alcalinos, aquí son suelos ácidos. Entonces, lo más fácil siempre es observar el lugar. Y cuando metes una especie que no puedes observar porque la estás trayendo tú, te toca experimentar o preguntar gente que ya lo haya experimentado. Y ahí, en tema de huerta, hay mucho rodado, porque todo el mundo lo hace todos los años. Ahí, yo como no toco huerta no tengo tanta experiencia, yo toco más árboles y bosques y eso lo tengo más claro. La tela de hierba no ayuda, por ejemplo, un árbol, una planta, porque hace humedad abajo, nos deja, está siempre húmedo y ayuda a los microorganismos para... Puede hacer la función de cobertura, pero no da solo la función de alimento. Una cobertura te interesa que se degrade y abona, pero el plástico no te abona. Es mejor si puedes conseguir, bueno, realmente lo que te vamos a decir es que tengas hierba, no que la quites. ¿Por qué? Porque la hierba está aprovechando luz que si no se aprovecharía y capturando agua que si no se capturaría. Eso no te lo hace el plástico. Normalmente todas las técnicas de agricultura convencional están diseñadas para hacer la plantación fácil y la cosecha fácil, pero a coste de no cuidar para nada la vida del suelo y tener que traer todo el alimento de fuera, todo, incluida la energía mecánica, incluido el agua, incluido el abono. Ese huerto lo abandonas y no vive un año. Estás haciendo algo fuera del lugar. Si te acostumbras a generar las condiciones, si inviertes en generar las condiciones para que ahí se dé el huerto, ese huerto lo podrás abandonar y seguirá adelante. Eso es realmente, esto de la sintropía realmente es para generación de masas boscosas, es la técnica regenerativa más eficiente. Es un cambio de mentalidad. Sí, claro, para nosotros sí, esto lleva funcionando toda la vida. No, para nosotros. El tema de invernaderos es sintropía, Bueno, los invernaderos son muy complicados en cualquier tipo de disciplina, porque te generan unas condiciones muy extrañas, de mucho calor con mucha humedad sin que pase aire, en un lugar que no hay ninguna especie ni la biología del suelo está adaptada. Cada vez que alguien planta tomates o algún invernadero, tiene un gran problema de plagas muy acentuado. Se lo comen todo, pero porque esas condiciones, es que no, es un desequilibrio gordo, te lo arrasan, tienes que estar muy encima. Claro que sí que puedes proteger, yo en un invernadero metería por ejemplo especies subtropicales o tropicales. para manta de cultivo, el mejor, para hacer Sí, pero para luego plantar fuera. investígalo, pero entiende que el suelo es el suelo y la biología del suelo es el que coordina y gestiona qué planta sale y cuál no. Si el suelo no está estructurado ni preparado, aunque haya una semilla de árbol, le voy a decir, no, tú no salgas que ahora mismo no haces nada. Y si el árbol ya está creciendo o ya está vivo, va a empezar a tener deficiencias y le van a atacar todo tipo de cosas. El bosque lo que está intentando es tirar el árbol. Si empiezan a crecer, si empieza a comerse la carcoma, a tener termitas, a tener todo tipo de plagas, a que las hormigas empiecen a anidar en él, ese es un árbol que ya no está consiguiendo movilizar los nutrientes del suelo y por lo tanto tampoco está consiguiendo captar luz. O sea, eso no solamente lo hacemos nosotros, lo de podar y hacer claros, lo hacen todos los insectos y todos los insectos sobre todo, animales también. Intentan comerse al árbol enfermo porque necesitan un árbol sano que siga capturando energía. Entonces, bajo esa mentalidad se entiende que las condiciones de invernadero te pueden salvar según qué condiciones, sobre todo tener plantas más cálidas, pero tienen que ser muy resistentes a los hongos y a las plagas. A mí solo se me ocurre la platanera,
La platanera, pues sí, que la pega de las tropicales es que no aguantan las heladas, que aquí las hay, y puedes hacer que aguante el invierno, no que crezca. Entonces no estáis a favor de un invernadero realmente, ¿no? En lo que les estás enseñando, ¿no? No es a favor o no, de cuál es tu cultivo y qué necesitas. Lo que queremos es que aprendas los procesos, cómo hace el bosque, y tú ya ahí aprovechas. Si haces uno a otro. La pregunta que me has hecho antes de si es bueno labrar o no, es qué quieres cultivar. Si quieres cultivar huerto no es bueno labrar, porque estás reduciendo la fertilidad. Pero si quieres cultivar cereal, sí. Porque el cereal no, aquí no crece aquí no te crece la avena ni el trigo. Este suelo ya tiene demasiada fertilidad, demasiada cobertura. Tiras el trigo y la avena y no germina. Las hormigas se lo pillan y se lo comen. En cambio, en un suelo totalmente descubierto, donde a la semilla le da el sol y tiene ciertas condiciones de humedad en según qué horas, ahí germina y va toda leche el cereal. Igual que las gramíneas, igual que el césped. Entonces, depende de qué cultivo quieras. Entonces, para cultivar cereal tienes que estropear el suelo. Sí, claro, es lo que llevamos haciendo durante miles de años. Si no puedes tenerlo así en esta forma el cereal. Que no vale para nada el cereal, ¿no? El tema es que el cereal no es nuestro alimento ni el ecosistema que nos puede alimentar. El cereal es muy eficiente capturando carbono, pero solo en un mes al año o dos. El resto del año se queda seco. Entonces perdemos mucha energía solar y mucha captación de carbono, que es lo que nosotros comemos también. No es tan eficiente como un bosque establecido que pueda producir todo el año. Nuestro ecosistema es la selva. Si nosotros queremos sobrevivir como humanos, necesitamos generar un ecosistema así. Si no queremos sobrevivir como humanos, pues haz lo que te parezca. En un trozo de 500 metros se puede crear una especie de selva. La simplicidad, como siempre digo, lo puedes hacer en una maqueta. Sobre todo para ver un poco para investigar qué especies coexisten y cómo se estratifican, cómo se organizan en estratos, te sirve una cosa muy pequeña. Y para experimentar te recomiendo que hagas muchos experimentos muy pequeños. En 5 años podría ser autosostenible para vivir de comerlo. De 500 metros va justo. Se dice que normalmente una persona por hectárea. ¿Hectárea? Y eso cuando sabes qué especie meter. No estamos hablando de mientras lo generas. Si te metes en una selva ya, que hay una hectárea de bosque, que el bosque ya tiene 50 metros de captación de luz, y ya es todo de abundancia porque tiene ya unos 3 metros de humus, pues ahí puedes meter a 100, ¿entiendes? Pero tal y como venimos, como no comamos corteza, no te digo. Alfalfa. Nos hemos adaptado como humanos en las migraciones que hemos tenido que hacer, a salir de la selva y adaptarnos a comer cosas que no estábamos preparados, como los lapones comen focas, o nosotros comemos cereal. Pero nuestra evolución no empezó ahí. No somos animales de estepa ni somos herbívoros, somos de jungla. Entonces, nuestro ecosistema se parece más a eso. Una pregunta, yo tengo una zona ahí en la finca en la que estoy, que hay unos perales silvestres, pero que no dan peras, son injertados de esos que los cortaron y son unas ceritas así, bueno, a lo que voy. Durante muchos años ahí las hojas, todo ha caído, y realmente hay un humus o hay un esto natural que se ha hecho súper rico, se ve súper rico, ¿no? Entonces, ahí mismo yo podría, con una azadita pequeña, hacer un agujerito y plantar algo, ¿no? Sería un buen lugar, supongo, en esa riqueza. Y no hay muchas plantas, porque incluso lo que decías que no permite la propia sombra del árbol, no ha permitido que otras plantas salgan, ¿no? Aunque ahora sí, ahora hay un estallido de vida. Pero ahí mismo sería un buen sitio para plantar. Conviene hacer, el tema es que tienes un árbol viejo en un entorno que tú quieres hacer joven. Y eso no se coordina bien. Así como hemos tenido un ejemplo de que la senescencia, el envejecimiento en plantas anuales es fácil de identificar y cosechar, en un árbol la senescencia puede ser un proceso de años, en el que el árbol te está liberando hormonas de envejecimiento, de detener el crecimiento de todo lo alrededor. Entonces te interesa, si el árbol aguanta las podas drásticas y luego rebrota, como hacen muchos, podale drásticamente. Es lo que había hecho aquí con muchos de estos árboles, se ha conseguido que de estar medio muertos empiece a generar hoja otra vez, que las pocas ramas que tiene generen hoja, no intente florecer ni fructificar, sino lo que intentas crecer, y con eso le estás dando otra vez información al sistema de hormonas de crecimiento. Si no haces esa poda drástica, lo que pones desde abajo no funciona. Esto es un jaleo un poco gordo a nivel tridimensional.
Cuando una planta crece sus raíces hacia abajo y va asentando colonias de microorganismos, de socia, y va encontrando fuentes de mineral, se dice que esa planta está estableciendo relaciones, ¿vale? Incluso relaciones con otras plantas. Cuando un lugar está ocupado porque un árbol ya ha pillado todas las relaciones posibles, no hay ninguna relación libre que pueda pillar una planta nueva. Todos los nidos de nutrientes y de agua tal están ya pillados. En cambio, cuando haces una poda drástica en todas las plantas equilibran las ramas con las raíces. Si tú haces una poda drástica, la planta tiene que decir, joder, ¿qué hago con tanta raíz? Voy a descartar, porque la hoja nueva que voy a sacar voy a necesitar una raíz asociada. Cada una de ellas. Entonces, cada vez que crecen hojas, crecen raíces. Si tú haces la poda drástica, rompes todas las relaciones bajo el suelo también. Y es el momento de incorporar especies nuevas. No compiten, sino que a la hora de estructurarse esas relaciones, ya lo hacen juntas. Incluso irán bastante mejor. Cuando esas raíces están inactivadas, ¿no? Y las podado arriba, sirven de abono para... De abono y de estructura. Cuando se pudren, crean agujeros donde entra más agua, La donde usan entran para plantas. buscar. No, buscar y para alojarse insectos. De hecho, las que estructuran el suelo son O sea, las se plantas. pueden ir pudriendo, digamos, Sí, sí, aunque sí. pertenecieran al árbol. Y serán alimento para el mismo árbol. Esas raíces podridas son alimento para el mismo árbol y para las siguientes plantas y para todos los insectos que comen madera y para todo lo que se O sea, que moviliza. podar es muy bueno. Para Ahí es ciertos árboles. Sí. para muchos más de los que pensamos. Hay árboles que no admiten podas fuertes. La higuera, ¿no? La higuera sí. Sí. Ha Inténtalo. sido podar y salir pequeñitas por todas las partes. Es en la misma planta rebrotando. Pero esa planta la has convertido de un árbol con un tronco así más o menos viejo en todo plantas jóvenes. Y están lanzando información, y está creciendo de una manera más eficiente que el árbol Lo ha viejo. invadido todo. No, Y bueno, Y esos rebrotes hay que cortarlos o dejarlos. depende de lo que quieras. Yo la higuera la usaría como fuente de biomasa. A mí me da igual, digo, porque siempre va a haber alguna por ahí. Yo cortaría y al suelo. O sea, O estacas. si quieres como fruto, tienes una cuenta. Entonces, tienes que dejar en un frutal, siempre tienes que dejar una o dos ramas principales que se conviertan en árbol y a eso les vas dando forma. Y si un árbol tiene muchas ramas a la vez, dispersa su energía y todos sus nutrientes en todas las ramas. Te interesa que sean unas pocas ramas con la forma adecuada las que reciban toda la energía. El resto las cortas y las frituras si puedes y al suelo bajo la higuera. Esto con la higuera igual. A las plantas tienen una vitalidad más o menos definida. Tú puedes elegir mediante la poda dirigirla. La poda se puede hacer en cualquier época del año. Sí, pero los resultados no son los mismos. Depende de la especie. Ahí vuelvo a recordar, tenemos aquí especies de los 5 continentes. Están todas absolutamente despistadas. Hacen lo que pueden con lo que tienen al lado y no te digo ya los animales domésticos. De los que podemos aprender muchísimo son de los animales silvestres que saben alimentarse de este bosque, que saben sembrar las semillas para tener alimento en el futuro para ellos y sus retoños y demás. De las especies domesticadas, que son todas las que usamos de las ovejas, de los burros, de los cerdos, de las vacas, del perro, del gato, no os fiéis un pelo. De las cabras. De las cabras también, porque las hemos sacado de las montañas, que es donde salen. Las metemos donde... ¿No nos fiemos de qué? ¿De lo que hacen? No son buenos maestros. No. Porque no saben comer en el bosque. No saben qué comer que luego les vaya a dar alimento en el futuro. Ha perdido Entonces, los que saben muy bien hacer son los animales silvestres, los pájaros, los insectos. Estos no paran de menear, de sembrar, ves que ellos... Bueno, son los que realmente hacen agricultura. Yo no sé dónde meter las cosas. Yo mirando... Y yo lo único que hago es cortar. Yo quería... O sea, que si queremos un animal, uno tipo salvaje, que metes un ciervo al huerto... cualquier animal doméstico en un sistema agroforestal que metes, te la lía. Te la lía, ¿no? Aquí metes una gallina y lo primero que haces es irse a la fila de árboles que estás plantando y te lo escarba todo. Primero porque esos árboles no hemos acertado a ponerlo aquí. Pero segundo porque todavía no es el momento de la gallina para estar. Y los que controlan que las gallinas no se carguen en el bosque son los zorros. ¿Los qué? Los zorros.
Los depredadores son los pastores que hacen que el bosque pueda evolucionar para adelante. Un bosque sin depredadores es un bosque que va a morir en cuanto sueltes cualquier bicho. Bichos domesticados, fuera del lugar. Las gallinas, por ejemplo, es una especie que es de sotobosque. El bosque ya formado, ellas son las que van labrando, las que van dando vueltas, van comiendo insectos, van cagando, pero una gallina en un huerto te lo destroza. Porque el huerto no es sotobosque, ¿no? Porque a las lechugas no les mola que la volteen. ¿Y qué hay del dicho ese de que la mejor poda que se hace es la que no se hace? La Eso- mejor poda... ¡Ay! Perdón. Hombre, para hacerla mal, sí. Que le he visto que le daba. No sé, no te sé decir, nosotros podamos mucho. De hecho, en sintropía el 90% del esfuerzo es poda. Es que ese es Cuidar el que se te cambio, ha pasado el tiempo de podar. es un cambio de mentalidad. Pero no llamamos poda toda poda de árbol. Es el manejo. La poda la llamamos manejo. O sea, esto ahora mismo, y ponerlo como cobertura en el sitio que esté más descubierto, es manejo. Pero se poda por varias cosas. Entonces, esto ha sido un manejo para que estas plantas no me frenen el crecimiento de las de alrededor. Se llama poda de sincronización, es poner a todas las plantas en la misma edad. ¿Vale? Sincronizamos el árbol con estas y que todas estén en la edad de la adolescencia. creciendo Todas eternamente jóvenes. Exactamente, eternamente jóvenes. Claro, con plantas que te interesan las semillas, no puedes. Si te interesan las semillas tienes que dejar que haga todo el proceso, pero tienes que saber que esas semillas te van a frenar un poco el resto. Entonces hay otra poda que es la de estratificación. Cuando tienes varias plantas o varios árboles que se tocan sus copas y se mezclan, tienes un estrato bajo, uno medio y uno alto y se mezclan sus ramas, conviene podarlos. El estrato alto le cortas por debajo para que tire más para arriba. Al medio le controlas un poco la forma y al bajo le cortas las altas para que se mantenga abajo. De esa manera todas las plantas aprovechan mejor la luz. Luego ya podas por varios motivos, para dar forma o para fructificación. Eso cada frutal tiene su forma de fructificar, que eso ya no me entero tanto. Pero bueno. Yo hace poco he hecho un curso de poda y comentaban que no es bueno podar en invierno como creemos, porque los árboles están más parados, entonces es más fácil que le entren enfermedades. Cuando tú cortas una rama, el árbol está parado, no cierra esa herida y es más fácil que le entre enfermedades. Esto en el País Vasco, ¿verdad? Es un ecosistema totalmente diferente de lo que tenemos en el Mediterráneo, que no hay otra más que hacerlo en invierno. Y no tenemos humedad ambiental que provoque esos hongos. Ahí tenéis muy poco sol, mucha lluvia y mucha humedad ambiental y los hongos se lo comen todo. Solamente aguantan especies que conviven muy bien con los hongos y están muy sanas. Si no, claro, haces una herida medio mal y se te pudre entera. Las prácticas dependen totalmente del ecosistema y del lugar donde estás. De hecho, Gaby aprendió y practicó en Ibiza la sintropía y ahí ponemos cobertura así, pero así, porque es que si no las cosas no guardan el agua. Lo puso aquí y debajo de la cobertura se le pudrió todo. O sea, las prácticas no se pueden trasladar de un lugar a otro. Tienes que quedarte con los principios, ver qué funciona, qué no, y con eso adaptarlo, porque no sirve. Entonces lo de la poda ya va completamente con especies que van asociadas a un ecosistema. Pero bueno, si investigas una especie que no sea muy rara, mucha gente sabe hacerlo. En tu lugar saben podar y para tu lugar servirá. Pero claro, tienes que tener en mente eso de que hemos traído especies de todos lados y estamos mezclando aquí algo que realmente ya no tenemos, en Europa no tenemos referencias de bosques naturales. Todos los bosques europeos les faltan muchísimas especies y todos están incompletos, todos más o menos están estancados en la evolución. O sea, un hayedo no es un bosque clímax, un encinar tampoco. Debería haber especies que sean capaces de llevar ese bosque todavía a un estado más abundante, pero no están, por que sea, porque no hemos parado de pastorear, porque hemos detenido el avance de migraciones de animales que son los que dispersaban, por lo que sea. Los únicos ejemplos que se pueden ver bien y que son más salvajes son ahí en África, por decírtelo, y en Sudamérica. Ahí todos los vídeos que salen, claro, sale de todo, pero porque no se ha podido eliminar la biodiversidad. Ahí donde hay 200 especies por metro cuadrado, aquí tenemos 5 en ese punto del bosque.
y nos encontramos con que son bosques incompletos. No son capaces de completar el ciclo y ir al siguiente punto porque no hay ninguna especie que les sustituya. Cuando un bosque se estanca, por ejemplo un bosque de pinos, que ya lleva muchos años sin pinar, aunque haya otras especies como sabinas, como enebros, como romeros que crecen en el pinar, llega un momento en que los árboles mueren jóvenes, porque no hay nadie, ya no saben trabajar en ese suelo que ellos mismos han generado, necesitan una especie que les sustituya. Entonces están fuera de tiempo. Así que aquí la observación es un poco raruna, ¿vale? No podemos observar y decir, este árbol es de este estrato, o esta planta que es en este momento. Y yo, bueno, no te fíes. De hecho, en la mitad de los debates que tenemos en el grupo de sintropía, si este árbol que he visto, ¿has visto un olmo maravilloso? Debe ser estrato alto. Digo, pero si eso está solo, está a 100 metros de otro árbol, eso no está en un bosque para empezar. Entonces, no, es un estrato alto porque es que no tiene otra, no hay nadie que le haga sombra para comparar. Entonces, es un poquito complejo. Cuando ustedes lo de la sintropía que estás en ello, ¿cómo lleva la poda de árboles? Hablar más alto, que estamos al lado del río. ¿La de árboles en sintropía? Sí. A tope, nada de nula. Ah, a tope. A tope. Vale, ya está, entonces ya me lo has contestado. En Porque es que sintropía, tenía ese conflicto. A tope. en sintropía no se usa azada, se usa hacha. La azada se te pudre en la caseta. Empiezas a usar sierra, motosierra, hacha. Es que lo que estás hablando lo estoy, digamos, extrapolando allí, a lo mío. Entonces estoy viendo de qué manera. Y como he oído lo de los hongos cuando podas y demás, digo, a ver si voy a meter la pata cuando estructure aquello. Dalo por seguro. Bueno, sí, la pata no meteré las dos. Ya, pero bueno, ir un poco de decir, bien, hacha para lo que es poda y yo normalmente lo que le pongo es ceniza. Y corto muy bien el hongo. Claro, pero el hongo para los árboles te interesa que se desarrolle. A medida que le produzco al árbol, sí. a medida que le produzco al árbol, lo que le pongo en vez de cualquier químico o demás, Con barro sirve. barro o ceniza, o la mezcla del barro y ceniza. Y la verdad es que no he tenido problemas. Bien. Sí, va muy bien. Lo digo por si alguien En quiere los bosques probar. europeos, más o menos que tenemos esto, en estas actividades bosques, Sí. entonces aquí ya se puede crear una especie de alimentos del suelo. ¿Cómo se empezaría? Por ejemplo, aquí, mismo, en este trocito. ¿Qué quieres plantar? Todo lo que pueda crecer aquí en este clima. Pues reunir las plantas, reunir las semillas y hacer luz, crear un espacio con luz. Conviene, Ahí no es suficiente luz, ¿no? si es una planta de estrato bajo, sí. Si es de estrato medio, ya no. Y te conviene además, esto ya está recién Da podado. igual que planta, pero mientras sea comestible, ¿no? Cualquier verdura. Bueno, las plantas más codiciadas en sintropía son las de crecimiento rápido. Con Por diferencia. ejemplo, El eucalipto, el eucalipto no sirve. la morera, Vale. la higuera, en mi caso el pino, las acacias, los ricinos, la higuera del diablo. O sea, la idea es empezar primero con árboles y después debajo ya pensamos en las hortalizas. No, empieza así. Vale. Las hortalizas son al principio. Pero ¿Puedo son plantar hortalizas? Y ir lo que conociendo hace otras. yo te he hablado, digamos, de la sintropía más pura, pero lo que hace la gente es empezar con un mix. Empiezan un sistema agroforestal sintrópico, pero añadiendo abono para tener hortalizas el primer año. Bien. Pero O sea, aquí, por ejemplo, puedo segar un trozo y plantar los tomates y las hortalizas. yo, Sin quitar todo. labraría, yo aquí labraría. En todos lados labraría. Se labraría la primera vez para reiniciar el suelo y que se rompan las relaciones que hay establecidas para tú iniciarlas con nuevas especies. Entonces, O sea, labrado que le dejas pelado, como si te hubieras rapado el pelo igual. depende mucho de si puede. Arrancas el pelo. En mi caso tengo que labrar porque si no, no puedo ni meter la semilla. Necesito una tierra esponjosa donde incluir las semillas. Si no, no germinan tampoco muchas de ellas. Si tienes un suelo que ya mola, ahí solamente con quitar lo que hay
y sembrar ya te sirve. Como a 15 centímetros de profundidad vendría bien mover la tierra, No hace falta tanto, la verdad. No hace falta tanto. Solamente que puedas enterrar la semilla. Y si vienes con planta ya. Sí, pero que son como mucho tienen alveolo las plantas o los árboles. Así que no tienen algo más. Pero en principio, incluir especies cuando ya están formados empieza a complicarse cada vez más conforme más tiempo pasa. Cuando tú haces un diseño de sistema agroforestal y has dicho, pues quiero esta especie y esta, y va a aparecer esta y la otra, le dices, joder, vaya cagada, pues a ver si puedo meter esta otra. Tienes un máximo de 2 años antes de que se establezcan todas las relaciones del suelo y poder seguir metiendo especies. O sea, en 2 años puedes seguir metiendo y que todavía esté todo más o menos de la misma edad. A partir de 2 años conviene arrasar con todo, tirar toda esa materia orgánica al suelo y volver a empezar. O sea, el tema de las hortalizas no va bien para bosques. Las hortalizas son especies que se generan en claros de bosque, en bosques que se les queda el suelo pelado, no pelado, sino que toca el sol y el suelo está mullido, estructurado y con abono. Si no tienes estructura y abono, tienes que ponérselo, si quieres vivir. Entonces, en tu caso, lo que se haría, lo que normalmente se hace es conseguir algo de abono, estiércol, ceniza también, bueno, o minerales, pero hay que tener cuidado con ellos de mezclar la proporción adecuada para no quemar el suelo. Y labrar, incorporar todas las semillas de hortalizas, pero también de todos los árboles que van a crecer de aquí al futuro. Se siembra todo el mismo día. Hoy vamos a poner todas las semillas de todas las sucesiones en el mismo momento. Aunque no sea la época normalmente que lo pones. Sí, porque lo que mejor guarda las semillas en el suelo, o sea, lo que mejor guarda las semillas es el propio suelo. Sobre todo si el suelo está vivo. Si hay microbiología en el suelo, tiene la capacidad de elegir o de mantenerlas, o de podrirlas, o de hacerlas latentes, o de sacarlas en ese momento. O sea, el suelo así está vivo. Sí. ¿Y la cantidad que pones? La que quieres. Sí, ya verás, ya. Eso hasta que no lo ves en televisión. Joder, es impresionante. 1 por centímetro. Estoy quedando flipando. Semillas. Ambas. Bueno, si son árboles, quizás sí. Es básicamente, vamos a mezclar todas en un cubo y vamos a hacer aquí. No es una tecnología mucho más. No me lo creo. Está como una cabra. Bueno, ¿A quién nos habéis traído aquí? Una cosa que se me ha olvidado que la quiero comentar y yo creo que ya podemos descansar, porque esto ya es práctica. De la estructura del suelo, como has dicho, que primero va la cobertura, luego la capa de materia orgánica que se descompone, que sería el abono, y la tierra ya donde se mezclan las raíces. Entre estas dos, entre el abono y donde se meten las raíces, con el tiempo se genera lo que se llama humus, ¿vale? ¿El humus qué es? El humus no es sustrato, no es tierra. El humus son unas formaciones de carbono, ¿vale? El carbono, cuando pasa por muchos procesos en el suelo, la vida genera una especie como de carbono en forma de pelos,